Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del libro del doctor Pedro Javier Reséndez Bocanegra, aquí a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Desde luego tenemos al autor de la obra el día de hoy con nosotros, doctor Reséndez Bocanegra. También tenemos la presencia del doctor José Ovalle Favela, integrante del cuerpo del comité tutoral de este trabajo. Fue inicialmente una tesis doctoral. Y bueno, un servidor, soy Francisco Ibarra Palafox, secretario académico, quien también haré algunos comentarios a la obra que tanta alegría nos causa siempre que un estudiante del doctorado termina su tesis y además vemos el producto de la tesis en un libro. Sin mucho preámbulo, porque estamos un poco retrasados, yo quisiera darle la palabra al autor de la obra, al doctor Pedro Reséndez Bocanegra. Por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá y al instituto pues por abrirme una vez más las puertas y a Francisco, que ahora es secretario académico, pero en su momento fue coordinador del programa de doctorado y pues me ayudó durante todo el proceso y conoce muy bien este trabajo y el esfuerzo que nos costó a todos, porque aunque yo soy el autor, pues es un trabajo colectivo, hay mucha gente a quienes le agradezco en el propio libro. Y bueno, y afortunado que esté con nosotros el doctor Ovalle, a quien yo respeto mucho y admiro por su calidad humana, además de su gran capacidad académica. Al doctor Ovalle lo encontré un día fui a buscarlo en una conferencia que él daba sobre la presentación de su segundo libro de protección al derecho a los consumidores, y al final le dije: doctor, necesito platicar con usted porque mi tesis doctoral está a punto de no llegar a su fin porque nos falta la parte procesal. Yo no soy procesalista, yo no litigo, y habíamos logrado ya superar la parte filosófica, teórica y la parte de derecho comparado. Sin embargo, nos faltaba lograr la acción, ¿verdad?, para pasar del mundo de las ideas a la realidad. Y platicando con el doctor Ovalle, me dijo: bueno, pues te recibo con mucho gusto. Me dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Le dije: bueno, esta idea, nos falta aterrizarla. Es decir, el comité del instituto me está pidiendo que para poder concluir la tesis necesitamos una acción concreta para poder hacer valer esto de lo cual les vamos a hablar hoy. Y me dice él: bueno, pues primero, no desistas, y segundo, no está tan complicado, lo podrás hacer por la vía civil ordinaria, como vamos a ver al rato. Ya hay algunos artículos, me dice, que puedes encontrar en mi libro, y bueno, hay algunas reformas que se están analizando y que probablemente te puedan ayudar más adelante. Y me orientó con otra persona que hoy no nos acompaña, que es Javier Mijangos, quien me ayudará a presentar esta misma obra la próxima semana en la Universidad Iberoamericana, donde soy profesor. Y Javier me orientó por esa misma línea de qué acción procesal puede iniciarse ante un tribunal para lograr esto, que es bastante ambicioso. Entonces, le agradezco al doctor Ovalle que también nos acompañe y que sobre todo que nos vaya a compartir nuevamente su visión ahora que ya están estas reformas en vigor y que tenemos casos ya actualmente en litigio, ¿verdad? Y uno en particular que a todos nos interesa mucho saber cómo va a transcurrir en los próximos días. Que se dio por casualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar y me gustaría que habláramos de ello. Y bueno, el público también, la idea es poder platicar con ustedes. El esfuerzo de haber estado aquí, de estar acá, pues se trata de que tengamos este diálogo. Yo, ¿por qué escribo este libro? Yo me dedico a la consultoría y me empiezo a dar cuenta cuando llego aquí a esta ciudad de mi estado natal, Tabasco, hace 25 años, empiezo a ejercer la abogacía como consultor y me doy cuenta con clientes, con colegas, empiezo a percibir que había algo
que inhibía el crecimiento de la sociedad mexicana, el crecimiento económico, el crecimiento social, cultural, humano, y me empieza a interesar esa falta de crecimiento. ¿Qué es lo que inhibía? ¿Por qué habían algunos obstáculos que impedían, habiendo tanta riqueza cultural, tanto talento, por qué no podíamos crecer más como país y como sociedad? ¿Y por qué algunos agentes que yo empezaba a identificar abusaban tanto de otros? ¿Y por qué esos agentes yo veía que pues no les pasaba nada? ¿Verdad? Y empecé desde estudiante de la carrera a pretender indagar sobre esto. Fue hasta que empiezo mi actividad como profesor de Derecho en la Universidad Iberoamericana, de donde soy egresado, con los alumnos en la carrera de Derecho, hablar de la materia de contratos, en la materia de teoría del derecho, pues dónde quedaba este objetivo de justicia, de equidad, y este amplio catálogo de garantías constitucionales que tenemos: libertad de expresión, igualdad, libertad de profesión, libertad de circulación, entre otras, acceso a la información, ahora los de tercera generación, acceso al agua potable, a la educación. Pues ¿de qué servía todos esos catálogos si en la realidad no se llevaban a cabo? Y me puse a estudiar los conceptos de libertad. Al llegar aquí al instituto me dijeron: muy bien, nos gusta tu tema, nada más que hay que orientarlo desde el punto de vista constitucional para que hagas un análisis si en realidad existen libertades ilimitadas o no. Hay libertades que se van limitando y encontrar una fórmula en cómo limitarlas en beneficio de los demás. Es decir, partimos del hecho de que sí se pueden limitar las libertades siempre y cuando esa limitación potencie otras libertades. Lo que no se vale es limitar libertades sin que alrededor suceda algo positivo. Eso no se puede, ¿verdad? Y nos pusimos a estudiar juntos todo esto. Encontramos este concepto de libertad es decir, sin restricciones del Estado, y el concepto de libertad ¿verdad? Libertad para hacer algo, ¿verdad? Dos conceptos que se complementan uno con el otro. Posteriormente, vimos la necesidad de entender si existía la libertad, porque en esta materia de contratos y la autonomía de la voluntad se dice, bueno, pues en realidad sí elegimos libremente, o en realidad estamos precondicionados por patrones de actuación a actuar. Y entonces ni para qué estudiamos nada de esto si en realidad no existe ni siquiera la libertad en general, ¿no? Y en el Colegio Nacional, otro colega de la Suprema Corte de Justicia me refirió con dos especialistas en neurociencia, que son miembros del Colegio Nacional, y me fui a buscarlos. Un día invitaron a una doctora premio Nobel de Medicina que venía a México, y llegué ahí y pues vi la presentación y me acerqué a estos dos miembros del Colegio Nacional a preguntarles. Han publicado obras sobre el tema y todos ellos hablan de que sí hay un espacio donde ejercemos ciertos actos de libertad a través de los sentidos: el olfato, qué olor nos gusta, la comida, cómo nos vestimos, qué tipo de cine vemos, qué tipo de arte, y que efectivamente sí hay un espacio, no sé si es mínimo o no tan pequeño, donde ejercemos este ejercicio de libertad. Por ende, hay que protegerla. Al partir de un concepto de libertad, pues hay que protegerla. Y a mí me interesaba, y me interesa en este libro, hablar de esa libertad en sociedad, para decidir, para emprender, para caminar, para construir, para crecer juntos, y para permitirle a estas personas que no pueden ni siquiera subsistir, pues que a través de ese ejercicio de libertad puedan lograr hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte de la tesis, el primer capítulo, que es esta parte filosófica teórica. El comité del doctorado me aprobó el primer capítulo y me dijo, bueno, vamos a seguir adelante, tienes que ir a otros países a ver cómo los protege esto. ¿Sí? Y analizamos 3 países, España, Alemania y Estados Unidos. Y encontramos cómo los jueces son quienes actúan. Y en cada controversia, el juez decide. El juez decide si prevalece
una persona que tiene un poder dominante frente a otra en una relación contractual y de negocios, o prevalece la otra persona. Y lo hace haciendo un análisis de ponderación. Y este ejercicio de ponderación del derecho alemán está muy bien analizado en este segundo capítulo, donde nos damos cuenta que una ley puede limitar libertades, pero finalmente el juez tiene la última palabra y es el juez el que puede inclusive dejar sin validez una ley, cuando lo que está en peligro es la libertad fundamental de una persona. Y si puede dejar sin validez una ley, pues claro que por supuesto puede dejar también sin valer un contrato, o una cláusula de un contrato, o parte de este. Porque lo que está en peligro es esa libertad, esa esencia humana, ¿verdad? Y pues bueno, el caso de Estados Unidos, que deriva del caso inglés, pues hay una acción que es el tort action, donde cuando empieza a haber esta revolución industrial y empieza a haber crecimiento en la sociedad, se empiezan a afectar a otras personas y pues los jueces son quienes en cada caso dicen, bueno, si a una persona se le lesiona porque otra está creciendo, porque está estableciendo una fábrica, una industria peligrosa, un nuevo negocio y está dañando a otros, pues tiene que pagar por ese daño. Es como el principio aquí en México del que contamina paga, ¿verdad? Pues igual, si alguien daña a otro en su esencia humana, en su libertad, le tiene que indemnizar, ¿verdad? Y entonces llegamos al caso mexicano, que es el capítulo 3. Bueno, ¿qué pasa en México? Enséñanos, según tú, por qué en México esto no sucede, lo que sí sucede en España, en Alemania, en Estados Unidos, y que ya nos explicaste también en tu parte introductoria. En México, ¿qué sucede? Ya hay 3 casos donde la Corte mexicana dice, pues yo no soy competente para analizar estos temas porque esa es autonomía de la voluntad. Las partes pactaron un contrato, ¿para qué lo pactaron y para qué lo firmaron? Y que entre ellas se arregle, ¿no? Sin embargo, encontramos unos votos en contra de algunos ministros de la Corte donde dicen, no, ya llegó la hora de recurrir a otros estudios y de otros países donde nos damos cuenta que no es suficiente analizar simplemente lo que dijo el contrato y sancionar en base a ello. Hay que ir más allá. Y es en base en esos votos disidentes donde sostenemos el capítulo 3, ¿sí? Si la Corte en esos casos que se mencionan ahí hubiera analizado este contexto, quizás hubiera resuelto de una manera distinta. Se reforma la ley de amparo un año antes de que la tesis se terminara, y la ley de amparo se reforma para prever la figura del amparo por actos entre particulares que ejercieran un acto de autoridad, y también tribunales federales emiten 2 o 3 sentencias donde empiezan a hablar de la figura alemana de la Drittwirkung. ¿Qué es esto? La Drittwirkung en Alemania nace después de la Segunda Guerra Mundial y se establece como un método de control de abusos entre particulares derivado de la experiencia que se tuvo en aquel país en esa época, ¿verdad? Entonces, llegamos a la vía procesal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Verdad? Sin ser el tema de estudio del amparo entre particulares, está mencionado, ¿verdad? Y también donde llegamos a la conclusión es, bueno, además del juicio de amparo entre particulares está la vía ordinaria, algo equivalente al tort anglosajón, donde podemos ir ante un juez, decir, se me vulneró mi núcleo de mi derecho humano, de mi derecho fundamental, no se obtuvo ningún beneficio para la sociedad, nadie se benefició porque a mí me hayan vulnerado ese derecho y nada pasó. Hay un estado de impunidad y no se le sanciona a ese particular que violentó mi libertad. Bueno, pues esa es la acción. Que si se vulneró la libertad de alguien y alguien lo hizo haciendo uso de este poder que tiene, fáctico, delegado por el Estado, por su posición patrimonial, por su posición en particular, pues que pague, ¿verdad? Que pague por eso. Y esa es la propuesta. Entonces, me parece que la UNAM y el Instituto una vez más se colocan pues a la vanguardia en este tema.
está este caso en particular de la periodista destacada que nos acompaña, ¿verdad?, que se está ventilando en estos días, y pues de cierta manera tiene que ver con esto, ¿sí? Como derivado de la interpretación de un contrato o de la aplicación de este por una de las partes sin acudir ante un juez, se considera que hay una vulneración de una libertad, hay un juez que admite el amparo y ordena un tipo de suspensión. Entonces me parece que estamos en el preámbulo de algo importante. Me parece que para México es una nueva etapa, me parece que es una nueva etapa para creer en las libertades y para creer en la justicia y en las leyes para los que enseñamos derecho, porque si no, pues para qué nos levantamos a las 5:30 de la mañana y vamos a dar teoría del derecho a 50 alumnos de 17 años que están empezando una carrera con el ideal de justicia, el ideal de equidad, y llega uno a desanimarlos y a decirle que eso no existe. Entonces me parece que estamos ante el preámbulo de algo importante. Y bueno, nuevamente gracias por estar aquí y por acompañarnos. Muchísimas gracias al doctor Pedro Reséndez Bocanegra, autor de la obra, por darnos esta reflexión sobre algunos temas de su libro. Quisiera, sin mayor preámbulo, darle la palabra al doctor Valle para que nos dé sus comentarios. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al autor, que culmina así un esfuerzo muy considerable, del que fuimos testigos parcialmente, ¿verdad?, porque no puede uno percatarse de todo el esfuerzo que hay atrás de cada afirmación. Él ya lo señaló muy bien. El libro se compone de 3 capítulos. El primer capítulo es un capítulo que tiene un aspecto filosófico, jurídico, que llama el derechos fundamentales, libertad de decidir y potestad regulatoria del Estado, que me parece una parte de una gran hondura teórica, muy claro, muy preciso, y ubica la libertad de decidir dentro de los derechos fundamentales, dentro de la libertad, ¿no? Entonces creo que eso es inobjetable. Cita a los autores, entre ellos a Luigi Ferrajoli, que es un clásico en este tema, es uno de los grandes autores de derecho penal y de derecho de las libertades fundamentales en el siglo XX, todavía vive en el siglo XXI, perdón, y es una gente realmente muy valiosa. Alguien me ha dicho que es como un becaria del siglo XX. Así que me parece muy bien ese capítulo, todo muy estructurado, y ahí él examina la libertad y los derechos de libertad, y se ocupa de la libertad de decidir como derecho fundamental. Él sostiene que la libertad de decidir es un derecho de libertad de rango de las Ya los dedos no tienen para agarrar bien, ¿verdad? Cuando yo era joven le decía a mi mamá, agarrarle bien, hombre, ¿cómo que no puede? No vas a ver. Pues ya sé, ya supe. Un derecho constitucional que a su vez potencia el ejercicio de otros derechos fundamentales, es decir, el ejercer la libertad de decidir coadyuva a la efectiva realización de otros derechos fundamentales. Me parece muy interesante este capítulo. También él señala que los derechos patrimoniales patrimoniales se distinguen de los derechos fundamentales en que los primeros son singulares, con el titular determinado, con exclusión del resto de la universalidad de seres humanos, mientras que los derechos patrimoniales se ejercen a través de relaciones intersubjetivas de tipo civilista. Las relaciones que producen entre los titulares de los derechos fundamentales, en cambio, son relaciones de tipo publicista, del individuo frente al Estado. Creo que es él también postula que se deben hacer efectivos estos derechos, no nomás estudiarlos a nivel teórico, sino hay que buscar la forma
de ejercerlos. Analiza el tema de la ponderación judicial muy ampliamente. Él señala que es la base más adecuada para que se analicen las características específicas de las controversias que se vayan presentando al entrar en conflicto derechos fundamentales afectados por el ejercicio de los derechos patrimoniales por medio de los cuales se disponga de la propiedad. En el capítulo segundo, el autor analiza este derecho en una perspectiva de derecho comparado. Ya mencionó él que se refiere a Estados Unidos, se refiere a Alemania, a España, y señala casos concretos, muy particulares, que van poniendo de manifiesto cómo se ha desarrollado este tipo de derechos en estos países. El capítulo tercero se refiere a la experiencia de México con las ejecutores de la Corte o las tesis, ¿verdad? Que han terminado generalmente con un sorteamiento, con una falta de decisión sobre el caso concreto, ¿no? Pero bueno, el tiempo también ya ha hecho algunos cambios. Yo creo que este derecho de libertad frente al abuso del poder tiene ya otras formas de manifestarse. Me voy a referir a la materia del consumidor, que es la que he estudiado un poco. Y creo que ahí las cláusulas abusivas en los contratos pueden ser demandadas por parte de los consumidores, aunque hay una regla de cuáles cláusulas son nulas y se dice que son nulas de pleno derecho, pero en la práctica no van a actuar de pleno derecho. Entonces, esos temas que van contra la libertad de decidir, contra la libertad de escoger, dice el artículo 1 de la ley de protección del consumidor, para referir que hay un derecho fundamental a la educación, a la información, que permita asegurar la libertad de escoger bienes sus servicios. Entonces, bueno, ahí también entra otra libertad que yo creo que puede ser defendida, y ahora sí por medio de acciones colectivas, ¿verdad? Las acciones colectivas están previstas para que tenga legitimación la propiedad del consumidor, y de hecho las ha ejercido. Antes había acciones de grupo que eran muy defectuosas, y sin embargo las ejercieron, y los jueces y la Corte interpretó adecuadamente las malas reglas que había en la ley anterior. Entonces creo que ahora habría esta vía, si hay intereses colectivos, ¿sí? Si es una comunidad de personas la que se ve afectada por la vulneración del derecho de libertad, ya hay la posibilidad de que se haga una demanda por parte de la Procuraduría, pero también por las asociaciones de consumidores, que eso es un aspecto que cambió radicalmente. Antes nada más era la Procuraduría, ahora también son los afectados directamente que tengan una asociación civil y que puedan ejercer sus derechos. Entonces yo creo que ese es un campo muy rico. La tesis es muy sugerente, y creo que todavía merece ser analizada más a fondo, porque tiene mucha riqueza conceptual y práctica. Así que me congratulo de haber participado, así sea parcialmente, en la revisión de la tesis, y le auguro mucho éxito en el libro. Muchísimas gracias, doctor Ovalle, por su participación. Somos un panel muy pequeño, somos apenas 3 personas, y funjo como moderador y comentarista. Quisiera pasar a hacer algunas reflexiones sobre el libro, no sin olvidar la parte institucional, que es muy importante. Felicitarte, Pedro. Este libro es el producto de tu tesis doctoral. Recuerdo cuando iniciaste el trabajo en el instituto, es un trabajo poco común, en el sentido de que no es muy frecuente la relación de temas de derecho privado vistos desde una perspectiva de derechos fundamentales.
Esto realmente es poco común. Normalmente lo que tenemos en tesis doctorales o lo que tenemos en los libros que publicamos en el instituto es un acercamiento directo a los temas de derecho público, a los temas de derechos humanos. Entonces, el doctor Reséndez Bocanegra se acercó en ese momento para ingresar, nos presentó su proyecto y esta es y era desde el inicio una de sus aportaciones muy novedosas. Es un acercamiento poco común, creo que se resuelve, estoy seguro se resuelve muy bien. Felicitar desde luego a tus familiares que están aquí, que te acompañaron en el doctorado, a tu esposa, a tus hijos, a todos tus amigos, dar la bienvenida y saludar a Carmen Aristegui, al licenciado Quijano, desde luego de parte del director del instituto. Y bueno, pasar a comentar algunos temas que para mí son interesantes. La primera parte del libro es una parte donde se desarrolla teóricamente, donde Pedro entra al análisis de algunos de los principales teóricos recientes sobre la libertad, sobre los derechos fundamentales, los derechos de los derechos humanos, etcétera. Es una parte muy completa, ya se ha comentado. Pedro revisa a Amartya Sen, a Stiglitz, a John Rawls, menciona a Locke, a Rousseau. Enseguida viene con esta reflexión sobre este tipo de derechos muy particulares. Pedro señala que el derecho a contratar sí es un derecho fundamental. En esto es contundente, es un derecho fundamental en la medida en la que es un derecho a decidir. Entiendo que este es el argumento. Esto es desde luego una parte nuclear. Yo quisiera discutir un poco este tema, un tema que viene enseguida y que viene relacionado con la parte de los juicios, que está en el tercer capítulo. De la lectura del capítulo 2, me parece que el doctor Reséndez se inclina definitivamente por el control judicial. Es la impresión que tengo. Y examina la facultad regulatoria como una facultad complementaria e incluso desliza el riesgo de que tengamos un Estado excesivamente regulador, ¿no? Un Estado que ahogue a los particulares, que no les permita realizar sus negocios, etcétera. Y veo una clara inclinación del doctor Reséndez al tema de lo judicial. Esto despertó un par de inquietudes mías y quiero comentar el tema. Y si el doctor Reséndez quiere la palabra de vuelta, con todo gusto. Creo que desde luego creo que la judicatura, creo que los jueces controlan los derechos, es decir, supervisan que la autoridad no viole los derechos. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no es suficiente y se requiere de la regulación del Estado. Doy dos casos muy concretos, la materia médica y la materia financiera. Y en algún sentido conozco las dos. La materia financiera, trabajé en un banco, estudié la privatización de la banca, y el sector médico lo conozco como paciente, que hemos sido todos del sector médico. ¿Qué pasa en el caso de la banca? Se privatizan los bancos, en el momento en el que se privatizan se desregula, regulación cero. Los bancos no están obligados a establecer reservas, viene una feria de créditos, un endeudamiento excesivo, verdaderamente excesivo. Cuando interviene la autoridad, viene la crisis. Los bancos quiebran y después viene este juicio, ¿no? Vienen juicios de los deudores, hubo movimiento social, el Barzón, pero ya era muy tarde, ¿no? Es decir, el sistema bancario es un sistema sistémico que si no se regula adecuadamente, corremos el riesgo de que lleguemos a los juicios muy tarde, ¿no?
Esta es una primera observación, es particularmente en el tema del sector bancario. Puede pasar algo similar en el sector de los hidrocarburos. Platicaba yo con Javier, a quien tengo el gusto de acabar de conocer, pero corremos el riesgo también. Es decir, la autoridad reguladora no puede esperarse en algunos casos a que el juicio aparezca. Desde luego es importantísimo tener a una judicatura fuerte, a un juez que impulse la defensa de los derechos, pero hay ciertas materias en las que no podemos esperarnos al juicio. Entonces sí necesitamos de un Estado regulador que lo haga desde el principio y que ponga las reglas a los particulares para seguir en el juego. Esta es la primera inquietud que tengo. Desde luego aplica, me parece, esto también al terreno de las telecomunicaciones, por ser un bien que repercute en toda la sociedad, y que creo que desde entonces, desde el principio, el Estado debe establecer una serie de mecanismos regulatorios que protejan estos derechos. Y el segundo ejemplo, la materia médica. ¿Qué pasa actualmente? ¿Quiénes pueden defender sus derechos ante los hospitales, sean públicos o sean privados? ¿Quiénes pueden pagar un juicio? Y hoy por hoy un juicio médico es un juicio muy caro, es un juicio de especialistas. O sea, el mercado de los juristas que se dedican al derecho médico se pueden contar con los dedos de las manos o de 2 personas. No creo que sean más de 15 abogados que se dedican a ello, relacionados con los sectores empresariales de la medicina, ¿no? Entonces, ¿quiénes están accediendo al litigio para la defensa de sus derechos cuando un hospital público o un hospital privado viola sus derechos? Pues solamente la gente que puede pagar. Infortunadamente, solo la gente que puede pagar. Vemos una amplia desregulación del sector médico, una verdadera confusión, una descentralización gigantesca. Esto es una facultad administrativa del Estado. Es impresionante. Tenemos 4.500 hospitales, ¿no? De los cuales más o menos como cerca de 4.000 son privados, sin certificaciones. Solo 100 están certificados, de esos cerca de 4.000. Por el lado del sector público tenemos ISSSTE, Seguro Social, Seguro Popular, es muy importante, ISSSTE, Seguro Social, Seguro Popular, Pemex, Fuerzas Armadas y Marina. Es un sector federal de la medicina desagregado en todas estas entidades y en todos estos órganos federales, y además las entidades federativas tienen sus propios órganos de salud. Si esto no se regula, ¿quién va a defender a la población que se enfrenta a un sistema médico público o privado? Y agregando algo más, tradicionalmente en México se viene sancionando los hospitales públicos, pero a los hospitales privados no se les sanciona, ¿no? O sea, es apenas muy reciente, tenemos unas decisiones apenas de finales del año pasado, donde se establece que los hospitales privados sí son responsables de violar derechos humanos, ¿sí? Son 2 temas que quisiera poner sobre la mesa. Desde luego hay una clara orientación hacia el litigio, esto me parece muy enriquecedor y me parece que va en el sentido que han adquirido los tribunales constitucionales, pero me parece que no podemos olvidar en ciertos momentos y en materias especiales como bancaria, como energética, como telecomunicaciones, como medicina, que afecta a millones de personas, el tema de la regulación. No podemos esperarnos al litigio, en algunos casos. Con esto cierro el comentario y desde luego se doy la palabra al doctor Reséndez. Bueno, gracias. Sí, gracias y coincido con el comentario. La inclinación que hay en el libro hacia la parte litigiosa es porque cuando hay una ley, ¿verdad? Si esta ley se excede de sus facultades, bueno, claramente procede ya sea juicio de amparo o la vía de acción inconstitucional, ¿verdad? Entonces, contra esa regulación sí hay una defensa, ¿verdad? O sea, y ahí está muy claro. El problema es cuando los particulares
están desregulados, ¿sí? Es decir, hay un peligro de una sobreregulación, ¿verdad? Con tal de evitar los problemas, y esa sobreregulación causa el mismo efecto de vulneración de libertades, porque nadie puede moverse, ¿sí? O sea, cuando hay una sobreregulación para evitar litigios, para que tengamos una sociedad en orden, ¿sí?, se puede correr el riesgo de que nadie se mueva, ¿verdad? Que todo el mundo estamos atados y demasiado regulados, ¿verdad? Tiene que haber un espacio de flexibilidad, ¿verdad? Y es en ese espacio de flexibilidad, porque también yo tomo el caso petrolero, que me lleva también a escribir en un inicio este trabajo, y luego decidimos entre todos dejarlo ahí pendiente, y qué bueno que nos estás invitando a Javier, a mí ya a la siguiente plática acá sobre nuestro tema, ¿no? Además, Javier y yo debatimos bastante bien, ¿no? Entonces, uno contra el otro. Entonces, tenemos ahí nuestro rating. Entonces, en la parte de petróleo, que lo platicamos en el examen con el doctor Ovalle, pues teníamos a un Estado que sobrereguló la industria y se la reservó. Y los particulares fueron afectados ambientalmente, socialmente, económicamente, porque no podían innovar, participar en un sector que el Estado se había reservado para sí, más allá de lo que establecía la Constitución, ¿verdad? Porque toda la industria de cadena de valor no estaba reservada al Estado, solamente el hidrocarburo. ¿Dónde está la parte que a mí me interesa ahí en esa sobreregulación? Que esa sobreregulación afecta a terceros. ¿Quiénes? La sociedad, que no se va a dedicar ni a la industria petrolera ni al contrato petrolero, sino que es afectado por todo esto. Es decir, el hecho de crear una industria reservada para cierto sector, con cierta manera, afecta a todos. ¿Y cómo le afecta? Que los particulares pues vayan e impugnen la ley. Hay veces que no, porque los efectos derivan de esa ley, pero más bien derivado de contratos. Es decir, esa área reservada a un particular mediante cierta regulación, cuando esta persona va y firma contratos con los terceros, ahí vulnera libertades y no hay un control de defensa, porque es autonomía de la voluntad, un contrato. Y si la persona argumentaba que eso le violentaba su libertad, pues el juez le decía: firmaste un contrato conforme al Código Civil. ¿Para qué lo firmaste? ¿Verdad? Esa es la parte que a mí me preocupa, ¿sí? Es decir, si sobreregula, pues se llega a inhibir el desarrollo. ¿Y qué pasa? Que en un Estado que libera actividades que estaban reservadas para sí, o que otorga una concesión, o que otorga un contrato, que otorga un privilegio, queda desregulado, y ese particular se voltea y puede estar violentando muchas libertades y afectando a muchísima gente, entre ellos a la colectividad. Hay un caso ahí muy interesante en el libro, que hay un pacto de un profesionista con una firma de consultoría, que al separarse de esa firma decide celebrar un convenio. Aparentemente, yo no he logrado entrar a los detalles porque prefería analizarlo simplemente en labor de escritorio, sin tener más detalles históricos del caso, donde él firma este convenio de separación, y en el convenio que firma dice que se obliga a no asesorar a ninguno de los clientes que asesoraba en esa firma, y que se obliga a no contratar a ninguno de sus colaboradores que había él contratado en esa firma, y que se tendrá que ir solo, sin clientes y sin equipo. Y firmó ese convenio. Es un contrato, ¿verdad? Otra firma lo contrató y sus clientes lo siguieron, y algunos empleados también. Porque ellos, ¿qué tenían que ver en todo esto? Ahí está la colectividad. Ahí están los ciudadanos, que antes parecía que no contábamos, ¿verdad? Entonces, ellos dicen: bueno, ¿y yo qué? ¿Qué tal si yo me quiero ir a trabajar a la nueva empresa de este señor? Independientemente de él, me buscó otro abogado. Y resulta ser que por el convenio que firmó este señor con la otra empresa, yo no me puedo mover de aquí, ¿verdad?
Y el otro le dice, no te muevas porque me va a costar que te muevas. ¿Y usted a mí qué me dio? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está el problema. Lo demandaron por incumplimiento del contrato. ¿Verdad? Toda similitud es casual. Y perdió. Se amparó. Y dijo, amparo, porque el contrato es nulo. ¿Verdad? ¿Y qué hizo el juez? Le negó el amparo. ¿Verdad? Revisión. Lo atrajo la sala de la corte. 2 ministros votaron a favor de otorgar el amparo, 3 no. Y dijeron, firmó. ¿Para qué firmó? ¿Verdad? ¿Dónde analizamos en la tesis en el capítulo 3? ¿Y los empleados? No les preguntó nadie nada. Y no se pueden mover. Porque cuesta que se muevan, pero le cuesta a otro señor, no a ellos, ¿no? Y yo pregunto también ahí, ¿y los clientes? ¿Por qué se van a quedar en un despacho que no quieren quedarse? ¿Sí? Son esos. Oye, ¿y cuál es la ley que les permite eso? El Código Civil. ¿Verdad? La autonomía de la voluntad, el derecho de los contratos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está el tema. Ese es el tema. ¿Sí? ¿Cómo estos contratos, estos privados, que Ferrajoli denomina los poderes fácticos, desregulados, en un sistema capitalista, ¿verdad? Como el que vivimos, pues es en el sistema en el que vivimos. ¿Cómo le hacemos, como todos estos autores que tú mencionas, pues todos son autores, algunos de ellos todavía afortunadamente vivos y produciendo obra, están diciendo tenemos que evolucionar hacia un sistema capitalista más responsable e incluyente, donde sí, libertad de contratar, crecimiento, ¿verdad? Pero velando para que todos puedan moverse, ¿verdad? Y sean parte de esto, ¿verdad? Esa es la parte de esta afectación o irradiación de derechos fundamentales. Y sin duda coincido contigo en que, bueno, sigue la facultad regulatoria. Lo que pasa es que ¿qué sucede cuando el regulador está del lado de esos personajes? ¿Sí? Es juez y parte. Es juez y parte. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? Al juez. Al juez. Y el juez es el que tiene la última palabra. Y cuando estábamos escribiendo el trabajo, se nos dijo, oye, pero ¿se van a atrever los jueces? Pues hace 2 días se atrevió uno. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿no? Es el juez quien tiene la última palabra. En este sistema democrático de división de poderes, ellos son quienes tienen esa última palabra de decir, bueno, cuando hay un juez y parte, acudamos a la justicia efectiva, para que decida y pondere a qué le debemos de dar mayor peso, al contrato, a la libertad de expresión, o a la colectividad, o a una mezcla. Y ahí estamos. ¿Ah? ¿Ok? Muy bien, yo sabía que esta inquietud iba a provocar una magnífica réplica. Quisiera saber solamente si el doctor Valle quisiera agregar algo. Bueno, el público, no sé, bueno, ya participó una señora por acá.
recién ahora bajo el término COPRE, y pienso que los primeros que van a caer en ese derecho del consumidor a hacer la telefonía celular, que es terrible, el internet y por supuesto los bancos. Los bancos que de alguna medida nos cobran intereses leoninos y que nadie puede protestar porque le cierran la cuenta automáticamente. En cuanto hay algo muy delicado y que uno no se da cuenta hasta que no lo pasa, el derecho del paciente, los hospitales. El hospital, cuando usted pide la historia clínica, le da una simple sinopsis. Usted, para obtener la historia clínica, porque todo paciente tiene derecho a saber de qué fue operado y por qué falleció, si se dejaron olvidar una aguja, fíjese, una simple aguja, o por qué esa persona se convierte en un enfermo vegetal porque le han dado una sobredosis de anestesia. Entonces eso me parece importantísimo. Me parece que es el eje de todo para saber, porque cuando uno va a una cirugía, le hacen firmar. Antes que usted diga blanco, le hacen firmar de todo como que están de acuerdo. Entonces hoy digo yo, ¿qué contrato es ese? Es un contrato nulo, de nulidad absoluta, porque a mí me obligaron a firmar algo de lo cual no tengo ni remota idea. Entonces, era eso a lo que estoy muy agradecida, porque ustedes me dieron una ampliación más grande de los pobres conceptos que tenía yo. Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, los jóvenes primero, a ver. Doctor, bueno, estoy viendo los autores que ha citado y bueno, no he leído su libro, pero puedo decir que su libro es una... bueno, yo milito en el liberalismo igualitario, me siento muy identificado con el liberalismo igualitario y sin duda su tesis doctoral es el liberalismo igualitario en la práctica, porque al momento en el liberalismo igualitario solo hay dos límites donde, bueno, solo el Estado puede entrar siempre y cuando se viole derechos, incluso puede entrar hasta la cocina de la casa cuando se violen derechos, y cuando los recursos públicos, que son de todos, el Estado no los desperdicie en cosas que no apoya a los intereses de la colectividad. Entonces, podría decir que lo felicito porque su obra es la práctica del liberalismo igualitario, es como decía Norberto Bobbio, del mundo del deber ser, entramos al mundo de la burda materia. Muy bien, pues muchas gracias y luego ojalá tengamos oportunidad de seguirlo comentando. Javier, Tenemos gracias a ti. y después allá. Sí. Aprovecho la oportunidad de hacerle una pregunta al doctor, porque si me la quedo ya hablo mañana, capaz que me cobro horario. O no te la contesto. Está el derecho a contratar, a decidir, el pacta sunt servanda, que la obra en forma muy creativa lo eleva a derecho fundamental, y creo que esa es una idea muy creativa de la obra. Y por el otro lado están estos casos en donde parece que no podemos tener la libertad de contratar lo que sea. En el caso del abogado que se va de firma y de alguna forma en lo que contrata no solo compromete a él, sino a sus clientes y a empleados, en un pacto que pareciera que viola el derecho a la competencia económica, y es otra cosa. Entonces, está como pasa muchas veces en derecho, la libertad a contratar y esta protección a la libertad a no contratar de más. Sí. ¿Y cómo la resolvemos? Yo mientras oía la exposición, pensaba mucho en el derecho constitucional americano y cómo han manejado el tema de la libertad de expresión. Es decir, hay libertad de expresión, pero hay un caso importante que dice you cannot yell fire on a crowded theater. Libertad
libertad de expresión no te permite entrar a un cine lleno y gritar a fuego y la gente sale corriendo y haya accidentes. Entonces, lo que ha hecho el derecho constitucional americano, por ejemplo, en libertad de expresión, es establecer, digamos, estándares para diferente clase de discurso. Y dice, por ejemplo, el discurso político, ese va a estar muy protegido. El discurso que tiene una idea política, ese no lo vamos a tocar. El discurso comercial, por ejemplo, cuando yo comercializo un producto, ese puede estar más regulado. El hate speech, que le llaman allá, el discurso de odio, el discurso en contra de alguna raza o una minoría, etcétera, etcétera, ese no va a estar protegido. Y entonces ha desarrollado el derecho constitucional americano una serie de pruebas para categorizar los distintos discursos y ver qué tan regulados pueden estar. Cuando nos enfrentamos a esta dicotomía de la libertad a contratar y de que parece que a veces no podemos contratar de más, la respuesta que nos da es, bueno, el juez decidirá. Pero el juez no puede decidir abiertamente, porque entonces caemos en un estado de incertidumbre jurídica. No sabemos si lo que contratamos se va a aplicar o no se va a aplicar, o nos van a castigar o nos van a premiar. Entonces, lo deseable, lo que ha pasado en países que tienen un sistema más precedencial, es que mediante las decisiones judiciales se vayan haciendo estos exámenes o estas pruebas de cómo ir regulando cuándo podemos contratar libremente y cuándo no. Mi pregunta concreta es, ¿cómo ves tú estas pruebas? Porque no es fácil esta pregunta. Es decir, en principio podemos contratar porque tenemos libertad a contratar. ¿Qué tiene que pasar para que nuestra libertad a contratar esté válidamente restringida? ¿Qué tenemos que afectar? ¿Cuál sería el test, por usar el anglicismo, que tú le sugerirías a la judicatura como casos de excepción en los que pueden violentar la libertad ordinaria a contratar? Bueno, esa es la parte más difícil del trabajo, ¿sí? Y precisamente por los mismos comentarios que tú nos compartes. Y ahí nos enfrentamos a dos ideas que nos ayudaron mucho. Uno fue un autor español que decía, bueno, si nos vamos del lado siempre de los derechos fundamentales, vamos a caer en el absolutismo de los derechos fundamentales, donde nadie puede hacer nada porque hay un derecho fundamental involucrado, ¿no? Y como es tan amplio nuestro catálogo, ¿verdad? Pues siempre vamos a estar de ese lado. Y cuando aquí en una discusión, porque algo de las muchas cosas buenas que tiene aquí el doctorado es que hay unas pláticas, seminarios de discusión, no sé si sigan todavía, y en una de ellas un alumno del doctorado me dijo, oye, hay un caso ahí americano, en Estados Unidos, que se llama Lochner, y hay mucho escrito sobre este caso de hace 100 años. Me dijo, y hay una serie de jurisprudencia durante 100 años, donde podrás ver cómo evolucionó este caso, ¿verdad? Entonces busqué el caso. Era un panadero de Nueva York. El Estado aprobó una ley para restringir los horarios de trabajo de las fábricas de pan hace 100 años. Y decía, estaba basada la ley en que los vecinos se quejaban porque trabajaban hasta altas horas de la noche y la madrugada del ruido, y los empleados se quejaron de que en virtud de cierto número de años se dieron cuenta que su promedio de vida disminuía por lo que inhalaban de harinas y todo esto. Y en ese caso, el panadero impugna esa ley. Y dice, bueno, pues es que esa ley va en contra de mi dinero y de mi fábrica. Y yo quiero, si esta gente acepta un sueldo, pues se lo pago. ¿Usted por qué se mete, Estado? ¿Verdad? Es mi libertad y del empleado. Bueno, pues es que el empleado quizás no tiene otra. Pues ¿qué importa? Pues él aceptó. Pues ese es ese liberalismo que nos habla Roberto, ¿verdad? Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues se decidió impugnar esa ley. Porque iba en contra de la libertad contractual, ¿verdad? Y porque el señor no la acató, decidió contratando a los empleados y todo esto, ¿verdad? Acabó en la cárcel, ¿verdad? Por desacato, ¿verdad? Y dijo, pues esa es mi libertad, ¿verdad? Ahí la Suprema Corte de Justicia sostuvo y dijo, bueno, pues es que es una ley que protege
a la colectividad, protege un interés superior que el dinero del señor Lochner. ¿Ok? Ese caso es bien interesante porque marca el inicio. Durante 100 años siempre ha sido citado ese caso. Y es una legislación y una jurisprudencia que le llaman los teóricos de péndulo. Es decir, no se quedó ahí. Hay otros casos donde dicen, sí, prevalece la libertad contractual sobre la colectividad. ¿Por qué? Porque hay un interés superior. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese interés superior? Bueno, pues el libro, en el capítulo 2, en el derecho comparado, analiza los criterios, ¿verdad? Y los criterios los establece muy claramente la jurisprudencia española y la jurisprudencia alemana, ¿verdad? Y hay una serie de fórmulas que yo ahí cito que son muy claras. Y te dice, si tú disminuyes un derecho, en esa misma proporción que lo disminuyes, tienes que potenciar el otro, en la misma proporción. O sea, si tú restringes, bueno, ¿qué beneficio hay? Pero si nada más restringes, si no hay ningún beneficio, pues como que, ¿cuál es la...? O sea, ¿verdad? Y ahí están las fórmulas, muy interesante, luego las platicamos. ¿Ok? Órale. Órale. Pero hay otra pregunta, sí. ¿Y concluimos con esa pregunta? Sí. Gracias. Se me hace un tema de actualidad, novedoso, sobre lo que no hay muchos trabajos. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Estaba leyendo someramente ahorita el libro y me fui a las conclusiones como examen profesional, a ver dónde pudiéramos advertir la materia de todo el libro. Y me llama mucho la atención la cuarta, si me permiten darle lectura textual, el inciso A, donde dice: el Poder Judicial, cuando se le presentan controversias derivadas del ejercicio de la libertad de contratar como un derecho patrimonial, no solamente debe fundamentar sus decisiones en la simple aplicación de las leyes que a su vez regulen dicha libertad de contratar, sino realizar también un análisis de los efectos causados por dicha libertad de contratar de un individuo o entidad sobre la libertad de decisión de otros individuos o entidades, entendiendo la libertad de decisión de esos otros individuos o entidades como una subespecie de los derechos fundamentales. Sí. Esto abre la puerta a que en un juicio ordinario civil o mercantil pudiera alguna de las partes alegar la inconvencionalidad, porque abre hasta la puerta de tratados internacionales, no solamente los derechos fundamentales que están previstos y reconocidos en nuestra Constitución, sino además de los tratados internacionales, y que el juez en esa potestad pudiera resolver la desaplicación o la inaplicación de alguna cláusula que considerara contraria a los derechos fundamentales. Porque en todo caso, yo pensaría, ahorita está presente el querido maestro Valle Favela, pues es la génesis de una nueva acción, en este libro, una génesis de una nueva acción que tienen los particulares respecto de otros particulares que no les da el juicio de amparo, porque hay la técnica del juicio de amparo que sea un acto de autoridad o incluso actos de particulares, pero que estén circunscribidos limitados concesiones o servicio público, pero aquí no, aquí sería únicamente pues una libertad de contractual, Sí. de contratación, perdón, y que puedan ejercer frente a un particular. Sí, esa es la tesis. La respuesta es sí, y esa es nuestra tesis. Pues excelente y maravillosa, ¿no? Es un Gracias. de la ciencia jurídica. Gracias. Muy bien, pues si no hubiera alguna otra pregunta, algún asunto urgente, quisiera darle las gracias a Pedro, al doctor Ovalle, a todos y cada uno de los asistentes que nos acompañaron en esta presentación del libro, que se hizo además un interesante debate sobre la libertad contractual. Muchas gracias a todos. Ustedes. Gracias.